El verso 9 del capítulo 16 dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En la versión NBI lo dice de esta manera: el corazón del hombre traza su rumbo, escúcheme, pero sus pasos los dirige el Señor. Que Dios bendiga su palabra en esta hermosa mañana. He colocado el tema a esta palabra allí. Atento usted, los niños, quietecitos. Dice, el tema de esta palabra es: cuando el no de Dios es una bendición. Dígale que está a su lado. Cuando el no de Dios es una bendición. Nosotros no nos preparamos para que nos digan no. El ser humano se prepara para que le digan sí a su pretensión. Pero vamos a ver, a luz de la Escritura, cómo la palabra nos dice que el no de Dios es una bendición para nuestra vida. ¿Me oyen, hermanos? Que el no de Dios es una bendición para nuestra vida. El no de Dios, querido hermano, es tan misericordioso como el sí de Dios. El no de Dios es tan misericordioso como el sí de Dios. Cuando Dios detiene un buen plan para nuestra vida, escúcheme, cuando Dios detiene un buen plan para nuestra vida, y a veces hemos llegado a preguntarnos por qué oraciones tan nobles, tan sinceras, parecieran que son ignoradas por el Señor, y eso nos lleva a tener una paradoja de la vida. Pero el no de Dios, escúchame, no es una falta de amor de Dios hacia ti y hacia mí, sino es una redirección que Dios está haciendo en nuestra vida, que Dios está organizando en nuestro ser, en nuestro entorno familiar. Así que muchas veces, querido hermano, hacemos algo para Dios sin la dirección de Dios. Escúchame esto: hacemos algo para Dios sin la dirección de Dios y se convierte en un activismo y no en obediencia. Y Dios quiere en esta mañana que podamos entender que Dios nos está llamando a aceptar el no de Dios, porque Dios tiene un mejor plan para ti y para mí. El texto que leímos nos habla y dice que el hombre piensa, el hombre traza, planifica, construye todo un plan, pero Dios dice no. Qué paradoja de la vida, ¿no? Hemos trazado y nos parece lo mejor para nosotros, pero Dios nos dice no. Es como que Dios, hermano, se atreve a ser de estorbo a un buen plan que tú y yo teníamos, y eso no tiene lógica. Porque si es un plan que aparentemente bendice mi vida, bendice la obra de Dios, pero Dios nos dice no. A veces nos cuesta entender a Dios. Y en muchas ocasiones, como sabemos que Dios va a actuar de otra manera, queremos como que Dios no intervenga, querido hermano, porque a veces como que Dios actúa a la inversa, a lo que contrario a lo que usted y yo hemos planificado. Y para sostener esta tesis en esta mañana, quiero ir a algunos registros bíblicos donde el deseo era noble y piadoso, pero el diseño de Dios era totalmente distinto. Por eso el tema es: cuando el no de Dios es una bendición para ti y para mí. La primera historia que quiero hablarte es sobre el deseo de David de construir un templo, de construir una casa para Dios.
Y vemos, hermano, que David tenía un deseo enorme, a tal punto que el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, capítulo 30, él describe todas las cosas que él quiere aportar para esa casa. Por eso el primer punto en esta mañana es: Dios mira el diseño, no solo el deseo. Dios mira el diseño, no solo el deseo. Según libro de Samuel capítulo 7 dice, el segundo libro de Samuel dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos que estaban alrededor de él, el verso 2 dice que David consultó a su pastor, consultó a su cobertura, a su autoridad, que se llamaba Natán, y le habló del deseo. Mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Pero su pastor le dice: claro, David, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. David tenía un gran amor y gratitud por la bondad de Dios y quería construir una casa para el arca de Dios, y consultó a su pastor, consultó al profeta, y el profeta le dijo: hazlo como está en tu corazón, porque Dios está contigo. La intención de David era honrar a Dios con un edificio magnífico, pero Dios le responde a David en el verso 4 del capítulo 7 del segundo libro: aquella noche vino palabra de Jehová al profeta y le dijo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? El verso 12 del capítulo 7 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Verso 13: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La respuesta de Dios fue un no para David, pero un sí para su descendencia. ¿Alguien me oye? ¿Alguien me escucha? La respuesta de Dios fue un no para David, pero un sí para su descendencia. El deseo de David era construir esta casa para Dios, pero muchas veces, hermanos, Dios nos protege de hacer algo porque Él está cuidando nuestro legado, Él está cuidando nuestra descendencia y no solo nuestro presente. Él ve más allá. Él ve nuestro futuro. Y hermano, un corazón conforme al de Dios puede tener planes hermosos, pero que no están bajo la voluntad de Dios. ¡Qué intriga! ¿Por qué Dios le diría a David, a alguien que no le construya casa? No era un plan pecaminoso, era un plan santo. David ya había salido de la cueva, David ya tenía los recursos, vivía en el palacio y sintió nostalgia de no tener una casa, que el arca estuviera en medio de cortina y no en una casa hermosa, más hermosa que la que él tenía. Tenía el permiso del profeta, pero la pregunta en esta mañana es: ¿por qué Dios estorba la generosidad y el deseo del rey David? ¿Por qué muchas veces Dios nos estorba en algo que tenemos planeado, en algo que aparentemente es bueno, y pensamos que cuando oramos por algo y oramos y oramos y oramos, le vamos a torcer el cuello a Dios? Pero Dios sabe qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor para mí. La respuesta de Dios le dice a David: David, tú quieres construir algo para el presente, pero yo estoy planificando algo para la eternidad de tu descendencia. David quería construir una casa de piedra, algo temporal, pero Dios estaba construyendo la casa del linaje de David. Hermano, cuando miramos la genealogía de David, nos damos cuenta que David no solamente muere en Salomón, no muere en Roboán cuando se divide el reino entre Roboán y Jeroboán. No, cuando usted mira la genealogía de David, llega hasta el Mesías, llega hasta Cristo, porque Dios tenía un plan hermoso para la descendencia de David.
David era un hombre de guerra, pero su hijo sería un hombre de paz. A veces Dios te niega un proyecto. A veces Dios te niega un proyecto hoy porque ese proyecto te va a distraer del propósito generacional que Él tiene para ti y tu familia. Porque aunque usted no quiera aceptar, o yo no quiera aceptar, lo que tú y yo hagamos hoy, nuestras decisiones repercutirán en nuestras generaciones que vienen. Por eso Dios respeta los diseños. Cada etapa de nuestra vida tiene un propósito en nosotros, hermanos. Y no podemos forzar la cosecha de mañana que hoy, hermano, está en nuestras manos manchadas por el trabajo que hemos hecho. Pero Dios está esperando un futuro, algo mejor. El no de Dios de tu ladrillo es un sí, hermano, en el legado de tu generación. Él no rechaza tu ofrenda. Simplemente está ordenando su plan. ¿Alguien me oye? Dios no está rechazando nada. Dios valoró el corazón de David, hermano, pero el momento y las personas no eran los que Dios había designado. Tal vez tú quieras construir algo para Dios, pero Dios quiere empezar a construir algo en ti primero. ¿Alguien me oye? Dios quiere empezar a tratar con nosotros. A veces Dios detiene un proyecto muy bueno, pero Él nos dice no, porque tal vez Él ve nuestro carácter. Y si ve que nuestro carácter es débil, si ve que nuestro carácter no está preparado, hermano, para recibir una magnitud de la bendición de lo que Dios quiere hacer contigo, Él nos dice no, para prepararnos para luego darnos lo que Él ha prometido para nosotros. Dios no te va a entregar algo para lo cual no estamos preparados. Dios ve nuestro corazón. Dios ve que si lo que usted y yo anhelamos nos puede desviar de la dirección correcta, Él nos va a estorbar en el camino. Él nos va a estorbar porque nos ama, porque Él quiere que tú y yo podamos deleitarnos en Dios, porque Él quiere que tú y yo podamos avanzar en Dios, que nuestras generaciones caminen y sigan las huellas de sus padres, porque fue gente que cuando vino el no de Dios, entendió que Dios estaba en el asunto. ¿Alguien me oye? Dios prefiere tu corazón antes que tu edificio. Dios prefiere tu obediencia antes de lo que tú y yo podamos hacer. Por eso cuando el no de Dios es una bendición. Aplauda al Señor en esta mañana. El segundo escenario bíblico que quiero hablar es acerca de un deseo que tenía un hombre llamado Pablo. Pablo tenía el deseo de extender el evangelio por todas partes. Y a este punto le vamos a llamar la prioridad de la agenda celestial. La prioridad de la agenda celestial. Y vaya al libro de Hechos, capítulo 16, verso 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra del Señor. Escuche cómo dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero hermano, ¿qué es esto? ¿Será que se equivocó el traductor? Dice, pero el Espíritu no se los permitió. Hermano, llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, y rogándole y diciéndole, mire cómo dice, pasa, a ver, aló, ¿qué dice? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida Pablo
que era enérgico. Dice, Lucas escribe, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Durante su segundo viaje misionero, Pablo tiene esta experiencia. Quería predicar el evangelio en las provincias de Asia y Bitinia. Hermano, la intención no era mala. La intención era evangelizar. Era una orden directa de la Gran Comisión. Y no hay nada más importante que tú y yo entendamos que es cumplir la misión de extender el evangelio. Pero la respuesta de Dios en este escenario fue totalmente diferente. El texto dice que el Espíritu Santo les prohibió 2 veces hablar la palabra en Asia y Bitinia. El Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Qué querrá decirnos Dios? ¿Qué querrá enseñarnos el Señor? ¿A dónde nos quiere llevar Dios? ¿A qué nivel quiere llevarnos el Señor para entender? No era que Dios no quería que se predicase el evangelio en Asia, sino que había una prioridad estratégica. Hermano, en ese momento el llamado era Macedonia. ¿Y sabe por qué? Porque Macedonia era la puerta a Europa. Era la puerta hacia Europa. Y Dios lleva a este hombre a entender, a veces el no de Dios en nuestra vida es porque Dios quiere proteger nuestra fuerza, nuestro sueño, nuestro propósito de lo que Él quiere darnos. Porque cuando tú y yo no entendemos el no de Dios en nuestra vida, podemos pasar 40 años en el desierto dando vueltas en el mismo lugar. Pero cuando entendemos el no de Dios, Dios nos lleva de triunfo en triunfo, en propósito y propósito, logrando lo que Él quiere para nosotros. A veces nos desgastamos golpeando la misma puerta que Dios cerró. ¿Aló? Pablo no se quejó. Pablo no cuestionó la soberanía de Dios. Simplemente Pablo cambió de ruta, cambió de rumbo. Y Dios a veces nos quita una buena oportunidad porque quiere darnos una oportunidad celestial, divina para nosotros. Y cuando esa oportunidad divina llega, puede levantarse lo que quiera. Pero si Dios ha abierto la puerta y tú y yo entendimos el no de Dios, esa puerta nadie la va a cerrar. Dígale que está a su lado, nadie la va a cerrar. Nadie la va a cerrar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo bueno, escúchame esto, lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Alguien me oyó? Lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Hermano, Dios quiere darnos lo mejor para nosotros. Un no en una puerta es un sí en otra puerta. Así trabaja Dios. Pablo quería ir a Asia y era bueno ir a Asia a predicar. Por supuesto que sí, pero Dios lo necesitaba en Europa. Era urgente, era mejor que Pablo fuera para allá. El estorbo de Dios suele ser una protección contra el agotamiento, hermano, en un lugar equivocado. Podemos estar en un lugar equivocado en nuestra vida y nos agotamos. Hay una ansiedad que llega a nuestra vida, nos desespera, nos desequilibra emocional y espiritualmente. Pero mi hermano, debemos ser sensibles al Espíritu Santo para saber cuándo dejar de empujar una puerta cerrada. Debemos ser sensibles a Él. Hermano, debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. No sigas allí con esa puerta. Dios estorba un plan bueno para dirigirnos, hermano, a uno necesario según su agenda celestial. Cuando su agenda es celestial y tú y yo la obedecemos, Dios está en el asunto. Pablo recibe
reciben esa visión, el sí de Dios para ir a Macedonia. Después que se cerraron esas dos puertas, Pablo recibe esa noche, hermano, y ve al macedonio rogándole que pasara allí para ayudarlos. El estorbo de ayer, que era para Pablo, hermano, era para que estuviera disponible y descansado para el llamado de hoy que Dios le había dicho a Pablo, que le había llamado a Pablo. Si Pablo hubiese entrado a Asia, no habría estado libre o dispuesto para ir a llevar el evangelio a toda Europa. Porque ir a Europa, Pablo, hermano, cambió la historia de la humanidad. Europa, después que recibió el evangelio a través de Pablo, hermano, pasaron siglos de oscuridad, pero en medio de todo este proceso Dios levantó los reformistas, lo que hoy conocemos como la Reforma, hermano, y luego años después, en 1557, el evangelio llega a América, Estados Unidos, porque hubo un hombre que aceptó el no de Dios para obedecer la visión celestial. Y cuando tú y yo entendemos esos principios, a veces no podemos entender a Dios por qué se está moviendo así, por qué está direccionando nuestra vida de esa forma, hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Pero cuando tú y yo entendemos la visión celestial, Él nos va a conducir por bien. Queridos hermanos, ese buen plan que tenía Pablo hacia Asia, pero Dios tenía un plan mejor. Europa fue América, y América llegó, hermano, a todo Hispanoamérica, llegó a todo el continente. Pablo, incluso en el libro de Hechos, Lucas escribe que Pablo tenía el deseo de llegar hasta España para predicar el evangelio a España. Y mano, y me encanta esto, porque cuando pensamos en España, pensamos en el único país de Europa que habla español, hermano, el único país hispano, hermano. Entonces lo que tenía Pablo en su corazón no era solamente llegar a España, era llegar al mundo hispano, era llegar a Venezuela, era llegar a todos los que hablan castellano, porque entendió la visión de Dios. Yo quiero que por un momento usted se imagine un semáforo en rojo. Imagínese que usted va tarde a una cita muy importante, una cita que le va a cambiar su vida, una cita, hermanos, que va a traer beneficios. Pero al llegar a una esquina, a una calle, el semáforo se pone en rojo. Usted se desespera, golpea el volante, siente que el tiempo se le escapa. Es un estorbo en su camino hacia algo bueno que usted iba. Minutos después, al avanzar, cuando el semáforo cambia en verde, ve que unos metros más adelante, hermanos, ocurrió un accidente terrible, que justo en el momento que usted habría pasado, si el semáforo no lo hubiera detenido, su historia sería diferente. Muchas veces el no de Dios es su semáforo en rojo. ¿Alguien me oye? ¿Alguien me oye? Está haciendo calor, aplauda al Señor. A veces el no de Dios es un semáforo en rojo, y Él no lo coloca para que lleguemos tarde. No, Él pone ese semáforo en rojo para salvarnos la vida. Él coloca ese semáforo para que lleguemos en el momento exacto en que la otra persona, tu Macedonia, hermano, esté listo para recibirte. A veces Dios estorba un negocio que parece seguro. Dios estorba una inversión que parece buena, pero Él sabe que si no estorba ese dinero, ese tiempo, hermano, te va a amarrar en un lugar donde Él no te quiere. ¿Aló?
Aló, hermanos. Porque la verdadera riqueza no es solo acumular, es estar en el centro de la voluntad de Dios, donde tus recursos tienen mayor impacto eterno. Es allí donde Dios quiere llevarnos. Es allí donde Dios quiere direccionarnos. Es allí donde Dios quiere que entendamos el principio o este secreto tan hermoso, cuando el no de Dios es una bendición. El tercer escenario bíblico que encontramos, hablamos de cuando David tenía el deseo de construir el arca o construir la casa para que reposara el arca. Hablamos cuando Pablo tenía el deseo de ir hacia Asia y Bitinia a llevar el evangelio. Pero ahora pensemos en el deseo de otro hombre en la Biblia, específicamente allí en los evangelios. Hay un hombre que quiere ser discípulo de primera mano del maestro. Quiere estar al lado de su Señor. Quiere estar al lado de alguien que lo ha reivindicado de su vida. Me refiero a un hombre que lo conocemos como el Gadareno. Marcos 5, 18 al 20 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas nuestro Señor no se lo permitió, sino que le dijo: mira, compañero, vete a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20. Y se fue, mire lo que hace este caballero, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Debemos entender el no de Dios, porque en este escenario el no de Dios no es un rechazo. El no de Dios es una promoción para este hombre. ¿Alguien me oye? El no de Dios es una promoción para él. ¿Por qué el Señor no quiere que al que acaba de liberar, al que acaba de salvar, sea parte de su ministerio? ¡Qué intriga! Imagínese la escena. El hombre que vivía entre tumbas, desnudo, encadenado, ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. Su mayor deseo es la gratitud. Y le dice al Señor: Señor, déjame subir a la barca. No tengo más nada, no tengo nada que perder, solo te tengo a ti. Pero sin embargo el Señor se lo prohíbe. Pero el Señor dio la orden de la gran comisión. ¿Por qué ahora rechaza la compañía de este caballero? La respuesta es que el no del Señor Jesús no fue un desprecio, fue una decisión estratégica para que el Gadareno cumpliera una gran comisión. El Gadareno quería ser un seguidor más, quería ser uno más de la multitud, pero el Señor Jesús lo necesitaba como el primer evangelista, que fuera la voz de esperanza por todo Decápolis. Quizás usted hoy logre algo y usted se sienta satisfecho, pero Dios quería darte algo mejor. Dios quería llevarte a otro nivel. Dios quería llevarte a otra dimensión, pero no entendimos. Si este caballero, la historia hubiese, quizás ninguno de los evangelistas hubiesen hablado del Gadareno, su historia se hubiese quedado en el mar, pero se convirtió en la voz de esperanza por 10 ciudades, porque eso es lo que significa Decápolis. Así que, queridos hermanos, a veces le pedimos a Dios subirnos a la barca. Queremos salir de un problema que tenemos. Ya no aguantamos ese problema. A veces hasta intentamos cambiar de ciudad, de lugar, de localidad. A veces queremos cambiar aún del trabajo porque es difícil. Pero Dios nos dice: quédate ahí. ¿Alguien me oye? Dios nos dice: quédate ahí. Pero ¿será que Dios quiere castigarnos?
No, no, hermano, porque tú y yo somos esa luz en ese lugar que está oscuro, y Dios no necesita que tú y yo estemos allí en el momento indicado. A veces queremos estar solo en el templo. Es muy cómodo estar aquí en el templo, pero es más efectivo estar allá afuera ganando a uno más para Cristo. ¿Alguien me oyó? Es más efectivo estar afuera. A veces, hermano, no es que Dios nos quiera alejar, pero Dios quiere que tú y yo seamos su representante afuera, donde Dios nos ha puesto. No hay una cosa más hermosa que glorifique a Dios, que es estar en el campo misionero de nuestra familia y de nuestra ciudad. Dios nos está llamando a ir como este gadareno. Hermanos, es muy bonito estar aquí en el altar, es muy bonito estar aquí, hermanos, pero Dios quiere enviarnos al desierto del testimonio. Dios quiere que vayamos allá, hermano. Por eso cada domingo que usted traiga a alguien, te felicito, porque al traer a usted a alguien, usted está llevando el testimonio al desierto, y Dios quiere que vayamos, hermano. El no de Dios, hermano, a veces nos lleva a sacarnos de nuestra comodidad, porque cuando tú y yo entendemos el no de Dios como el gadareno, es que Dios nos lleva, hermano, para que alguien pueda leer el evangelio que está en ti y que está en mí. Su gloria brilla más, hermano, con nuestra obediencia que con nuestros deseos personales. Su gloria brilla más. Estos tres escenarios bíblicos nos presentan o nos demuestran tres cosas muy importantes en el reino de Dios. David nos enseña que la obediencia es superior al sacrificio. Un buen plan fuera de la voluntad de Dios es un grave error. ¿Alguien me oye? Un buen plan fuera de la voluntad de Dios es un grave error. Pablo nos enseña que la soberanía del tiempo es tan hermosa, porque cuando Dios trabaja con nosotros, trabaja con el tiempo kairos. Hermano, trabaja con un tiempo perfecto, con un tiempo divino. Pero a veces choca con nuestro tiempo cronos, nuestro tiempo humano, nuestro reloj. Choca con lo que no. Pero Dios quiere sacarnos de allí para entender su agenda celestial. El gadareno nos enseña la diferencia de los roles. Nos enseña que Dios siempre asigna uno que planta y otro que riega. ¿Alguien me oye? ¿Hay algo bueno que se le ha negado últimamente? Repito, ¿hay algo bueno que se le ha negado últimamente? ¿Hay algo tan bueno que usted desea y que ha trabajado y que ha planificado, pero se te está negando últimamente, y usted sigue luchando, y usted sigue luchando, y usted sigue luchando, usted sigue insistiendo? Pero Dios, hermano, está en el asunto. No pelee con el estorbo. Pregúntele a Dios hacia dónde el Señor lo está guiando a usted y a mí. No pelee, hermano. No, hermano. No busque, hermano, quien te ayude a abrir esa puerta. No. Entrégate en la voluntad de Dios. Deja que Dios pueda hablar por usted. Deja que Dios te promueva. Deja que Dios abra la puerta más difícil que usted cree que no se puede abrir. Debemos aprender a orar. Debemos aprender a tener discernimiento para aceptar las negativas de Dios en nuestra vida, así como aceptamos y tenemos paz cuando llegan las cosas positivas a nuestra vida. Así que, hermano, la pregunta en esta mañana obligada es: ¿estás más enamorado de su proyecto que del Dios que le ha provisto el proyecto? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Podemos trabajar mucho por la obra, podemos hacer muchas cosas, pero si
descuidamos la fuente, si descuidamos al que nos ha dado el proyecto, al que nos ha abierto las puertas, al que nos ha provisto, el que se ha encargado de todo, hermano, vamos a estar mal, hermano. Dios le dijo a un rey no, Dios le dijo a un apóstol no, Dios le dijo a alguien que redimió no. ¿Y por qué Dios no nos puede decir no? ¿Será que le falta amor de Dios hacia nosotros? No, sino Él tiene gran amor hacia nosotros, sino que Él ha visto algo mejor para ti y para mí. Satanás no puede conocer tu futuro. Satanás hace conjeturas. Satanás puede atar cabos, Satanás puede colocar piezas, pero él no conoce tu futuro. Pero mi Dios sí conoce tu futuro y el mío. Mi Dios sí lo sabe y Él quiere lo mejor para nosotros, pero debemos entender, hermano, este principio. Y hoy Él nos desafía a eso, que la madurez espiritual no se mide con cuántas puertas pueda usted abrir con la oración, sino cuántas puertas que se cierran eres capaz de alabar a Dios. No hay, hermano, cuando tú y yo entendemos eso, se abrió la puerta, amén. Se cerró la puerta, amén. No se dio el negocio, amén. Pero hay muchas personas en nuestras iglesias que están resentidas con Dios. Escúchame, hay muchos que están resentidos de la vida y son víctimas o quieren ser víctimas todo el tiempo, y se colocan bravos porque Dios le colocó el semáforo en rojo. Le colocó el semáforo en rojo y no podemos avanzar. Pero Dios quiere que nos preguntemos, ¿estamos preparados para eso? Yo quiero meterme un poquito por aquí en un tema que no debiera, pero lo tengo que decir. Queridos hermanos, hace muchos años atrás se entregaron cantidades y cantidades de créditos, pero eso eran millones y millones y millones y millones de créditos a gente que no sabía que era tener tanta plata, ni sabía cómo administrar esa plata. Y hoy vivimos en Venezuela en una crisis. Entonces Dios nunca nos va a entregar algo por el cual antes nos ha preparado. Él nos prepara primero. Así que cuando el semáforo esté en rojo, pregunte, ¿qué me quiere enseñar Dios? ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar? ¿Cuál es la dirección de Dios hacia mi vida? No te sientas resentido con Dios. No te sientas. No lo hagas. Si Él te dijo no en esa relación, es porque Dios tiene algo mejor. Si Él te dijo no en ese negocio, si Él te dijo no en ese viaje, es porque tu padre, mi padre, prefiere vernos llorar hoy en un momento de decepción que sufrir, hermano, toda una vida por una mala decisión. Así que hoy el Señor nos llama. ¿Estamos dispuestos a darle gracias a Dios por las oraciones que Él dice no? Que dijo lo que no queríamos. Hoy te invito que te acerques al Señor y que entendamos